Continuamos, amigo oyente, en nuestro estudio del capítulo 2 del libro de Esther. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 16. Interrumpimos nuestra lectura en el programa anterior en el preciso momento en que esta joven Esther estaba lista para ir a la presencia del rey. Nosotros queríamos saber lo que le iba a ocurrir a ella. ¿Sería la ganadora de este concurso? Y lo interesante de todo esto es que sí, que ella fue la ganadora. Estoy seguro que usted no sabía esto, sino hasta cuando yo se lo dije, ¿verdad? Muy bien, comencemos pues nuestra lectura de hoy en los versículos 16 y 17 de este capítulo 2 de Esther. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Así es que ella fue la ganadora. Nos volvemos a preguntar, ¿cómo llegó a ganar? ¿Fue acaso por casualidad o por accidente? No creemos que haya sido así, amigo oyente. Creemos que fue por la providencia de Dios Todopoderoso. Como veremos en el próximo capítulo, era esencial que Dios tuviera a alguien en esa posición para poder proteger a su pueblo, y esta fue la manera en que Él obró. Él nos da toda esta información, creemos nosotros, por esa razón y nada más. Esa es la explicación del por qué no vemos ninguna explicación espiritual en el primer capítulo, cuando fuimos introducidos en primer lugar a este gran palacio pagano y al banquete y a esa tremenda borrachera que tuvo lugar allí. No vemos ninguna significación espiritual en eso. Todo lo que vemos es que Dios va a controlar la situación. Dios, por medio de su providencia, controla al hombre aquí y también va a controlar a Satanás. Y eso debería servir de consuelo y de ánimo para los hijos de Dios hoy. Así es que Esther, pues, llega a ser la reina. Leamos ahora el versículo 18. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. En otras palabras, él redujo los impuestos. Ella era tan hermosa, y él estaba tan contento con ella, que hasta redujo los impuestos de toda la gente. Quisiéramos que nuestros gobiernos tuvieran un concurso de esa clase, y que eso resultara en la reducción de los impuestos. Pero todo lo que hoy se hace es aumentar los impuestos y no reducirlos. Pero este rey aquí hizo eso. Ahora leamos los versículos 19 y 20. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Este incidente que se menciona aquí es algo muy interesante. Esta joven llega a ser reina. Ella era hermosa y su belleza fue la que atrajo a este rey hacia ella. Y pensamos que aquí existe un gran contraste entre Esther, por ejemplo, y Ruth. En el libro de Ruth tenemos que Booz la amó a ella, pero no creemos que haya sido simplemente por su belleza. Pero en este caso sí, es en base a la belleza solamente. Lo interesante aquí es que Mardoqueo, quien había ocupado una posición insignificante en el palacio, ahora se encuentra a la puerta del rey. ¿Qué quiere decir eso? Pues bien, a la puerta del rey es donde tiene lugar el juicio. Usted recuerda que Lot, cuando se encontraba en Sodoma, se sentaba a la puerta. Él había llegado a ser un juez en ese lugar. Y aquí tenemos a Mardoqueo, y de pronto él deja esa humilde posición que tenía en el palacio, y llega a ser ahora un juez. Ha llegado a la Corte Suprema de Justicia, pudiéramos decir. En esos días, el tribunal no se encontraba en el centro de la ciudad como en la actualidad, sino que se hallaba a la puerta de la ciudad, por la sencilla razón que había un muro alrededor de la ciudad, y cada uno entraba y salía por ese lugar. Así que este era el lugar donde se congregaban, y ahora tenemos a este hombre Mardoqueo sentado a la puerta. Nos preguntamos, ¿cómo hizo Mardoqueo para llegar de pronto a ser juez cuando él antes había ocupado una posición bien insignificante? ¿Fue acaso por su habilidad? Pues podemos decir que él era un hombre que poseía bastante habilidad, pero no creemos que haya llegado a esa posición gracias a eso. Usted puede darse cuenta que Esther recién llega a ser la reina, y nos imaginamos que puede haber ocurrido algo así. Escuche usted. La reina está sentada al lado del rey cierto día. Se produce una pausa en los asuntos de la corte, y el rey comienza a conversar con ella. La reina entonces le dice, ¿sabía que aquí en el reino había un hombre muy capacitado?
En realidad, él es el que me ha criado y es un hombre muy bueno. Él puede llegar a ser un excelente juez si alguna vez se presenta la oportunidad. Y a esto el rey responde, bueno, eso es interesante. Precisamente ahora tenemos una vacante, ya que estamos expulsando a uno de esos jueces, y con mucho gusto lo nombraremos a este hombre como juez. Y de pronto, Mardoqueo se encuentra siendo elevado al cargo de juez. Ahora eso se conoce con el nombre de nepotismo, una forma de protección a parientes y amigos que aún hoy día se practica también. En cierta ocasión, un hombre fue elegido a una posición en el gobierno, y cuando sus amigos fueron a visitarlo, se dieron cuenta que toda la familia de este hombre estaba trabajando en su oficina. Cada uno de los miembros de la familia tenía un trabajo que hacer. Y hay muchos que obran de esa manera hoy. Creemos que es la naturaleza humana. Eso es interesante. Pero tenemos otro pequeño incidente que ocurre aquí que es más bien importante. Veamos lo que dicen los versículos 21 al 23 de este capítulo 2 de Esther. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto, y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Ahora este incidente nos llama la atención. Este hombre Mardoqueo estaba sentado a la puerta cierto día. Las multitudes vienen y van por ese lugar. Él escuchó a 2 hombres que conversaban en voz baja. Él notó que estaban mencionando el nombre del rey y por tanto prestó mucha más atención y se dio cuenta que ellos estaban tramando asesinar al rey. Mardoqueo inmediatamente le informó esto a Esther y ella, sentada al lado del rey, le dice a éste, por cierto que no cometimos una equivocación al nombrar a Mardoqueo como juez. Mira lo que ha hecho. Acaba de descubrir a 2 hombres que se supone son fieles al rey, pero que están tramando darle muerte. Entonces el rey dice, pues bien, entonces le pediremos al servicio secreto que investigue este asunto. Y ellos investigaron y descubrieron que todo eso era verdad. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues bien, ellos arrestaron a estos hombres y no tuvieron uno de esos juicios largos donde se gasta el dinero de los contribuyentes, sino que el rey ordenó que se los ajusticiara inmediatamente. Por tanto, ellos murieron ahorcados. Creemos que eso ayudó a prevenir que otros tramaran la misma cosa. Por supuesto que en esos días esta gente no era muy civilizada y no toleraban estas cosas fuera de la ley, de manera que ejecutaban a los criminales inmediatamente. Lo que es importante para nosotros aquí es que esto fue escrito en las crónicas del rey. Pero no hubo ninguna mención allí de que se le había dado alguna recompensa a Mardoqueo porque él no había recibido nada por lo que había hecho. Nos imaginamos que él habría pensado muchas veces en esto y tal vez diría, bueno, le salvé la vida al rey y por lo menos podría haberme dado una felicitación o una medalla de cuero. Por lo menos merezco eso. Pero el asunto de la recompensa fue pasado por alto. ¿Por qué? Pues bien, como el resto de las cosas que están ocurriendo, Dios las está mencionando para dejarnos saber que Él está en control de todo. Dios, por medio de su providencia, está dirigiendo esto. Llegamos ahora al capítulo 3, y podemos darle como título Amán y el antisemitismo. Leamos el primer versículo de este capítulo 3 de Esther. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Aquí tenemos a este hombre llamado Amán. Él es uno de aquellos que por mucho tiempo ha llevado a cabo una campaña de antisemitismo. Esto tiene una larga vigencia, comenzando con el faraón de Egipto. Usted recuerda que él trató de eliminar a esta gente dando muerte a todos los primogénitos. Él pensó que de esta manera podría detener la explosión demográfica, pero el propósito era el de eliminar a la nación de Israel. Y aquí tenemos ahora a Amán. Y uno puede pasar a través de toda la historia de este mundo y puede encontrar una y otra vez que han existido intentos de eliminar a esta gente. Desde Amán hasta Hitler, y aún en el día de hoy, encontramos que hay naciones que están tratando de promover el antisemitismo entre ellos. Ahora, Dios desde el mismo principio comenzó a proteger a este pueblo. Él lo tenía que hacer porque ellos eran los que tenían a su cargo su revelación. La revelación que Dios tenía para el hombre llegaría por medio de los judíos, así como el Salvador, el Mesías, también llegaría por medio de ellos. Y así ha sido. Dios le dijo a Abraham, «Bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren maldeciré. Ahora, quiera usted esto o no, Dios ha cumplido eso. Eso ha sido cumplido literalmente a través de las edades. Dios fue un poco más allá en el tiempo de Isaías. Allá en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, dijo Dios, «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová». Dios dijo, «Ninguna arma forjada contra ti prosperará». Muchas personas habían pensado que Hitler podía llegar a ser un dictador mundial, y por ese temor muchas naciones tomaron parte en la Segunda Guerra Mundial. Pero Dios intervino, Dios obró, Dios detuvo a esta gente. Detuvo a Amán y también detuvo a Hitler. Estamos comenzando a ver aquí por qué Dios motivó que Esther llegara al trono, porque si ella no hubiera estado en ese lugar, este Amán antisemita podría haber exterminado a este pueblo, porque esa era su intención. Ahora notemos lo siguiente. Este hombre Amán era llamado Agageo. Y si uno lee allá en el primer libro de Samuel, por ejemplo, se puede dar cuenta que en esa época los agageos eran los amalecitas. Los agageos provenían de la familia real. Dios le dijo a Saúl que tenía que matar a todos los amalecitas. ¿Pero qué fue lo que hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey Agag. Hay muchas personas que piensan que hacer cosas así es demasiado cruel de parte del Señor. Pero usted puede apreciar que cuando el Señor manda hacer algo, que puede parecer cruel para usted y para mí, Él tiene una razón para hacerlo, y sabe algo que nosotros no sabemos. Hay algunas personas que parecen estar encontrando contradicciones en la Biblia y parecen ser tan inteligentes que aún creen saber más que Dios mismo, y que ellos saben algo que Dios no sabe, y que en la palabra de Dios se cometió alguna equivocación. El que podría cometer una equivocación aquí sería aquella persona que dijera, ¿no es una vergüenza que Dios dé un mandamiento como este de destruir a los amalecitas? Si Saúl hubiese obedecido a Dios y destruido a los descendientes de Agag, entonces no hubiera existido este hombre Amán. Opinamos que por lo menos unos 2 millones de personas murieron a causa de este hombre, a pesar de todo lo que se hizo por detenerlo. Muchos murieron a causa de su presencia. Así es que pensamos que si Saúl hubiera cumplido en su época el mandamiento de destruir a todos los agageos, entonces él hubiera salvado más vidas humanas. Hubiera sido algo bueno y no algo malo. Pero los críticos no parecen conocer lo que Dios conoce, y Dios conoce lo que el futuro depara. Pues bien, aquí tenemos a Amán. Él es un agageo y es un hombre de mucha habilidad. ¿Pero qué es lo que sucede? El rey lo coloca a él en una alta posición y lo pone, como dice aquí, sobre todos los príncipes que estaban con él. Y eso quiere decir que ahora él se ha convertido en el primer ministro y ocupa esa alta posición. Y dice en el versículo 2 de este capítulo 3 de Esther, «Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba». El rey había mandado a decir que él tenía un nuevo primer ministro, que su nombre era Amán, y que él quería que todos se inclinaran ante éste y que reconocieran su posición. Y luego se nos dice aquí, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Amigo oyente, estamos preparados a cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a este hombre Mardoqueo. Ya hemos dicho que íbamos a hacer eso, y es exactamente lo que tenemos que hacer ahora, es decir, cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a este hombre. Me siento como queriendo lanzar el sombrero al aire, si tuviera sombrero, por supuesto, porque este hombre se niega a inclinarse ante Amán, y esto parece ser algo bastante fuera de lo común. Pensamos que todas las demás personas que se encontraban en ese lugar se arrodillaban ante este hombre, se inclinaban hasta tocar el suelo, no simplemente inclinando un poco la cabeza, sino tocando el suelo prácticamente con la frente. Y aquí tenemos a este pequeño hombre que se mantiene erguido y que no se inclina ante Amán. ¿Y por qué no se inclina? Pues bien, este hombre fue criado bajo la ley mosaica y se le había dicho que no debía inclinarse ante nada, solo ante Dios. Dios era el único ante quien debía inclinarse. «No tendrás dioses ajenos delante de mí», había dicho el Señor. Usted no tiene que inclinarse o adorar o hacer nada como esto. Así es que este hombre no lo iba a hacer. Debemos decir algo más sobre Mardoqueo. Mardoqueo y Esther no eran lo suficientemente fieles como para regresar a Jerusalén. Sin embargo, ellos estaban dispuestos a arriesgar su propia vida para poder salvar a su pueblo. Por tanto, sentimos mucho haber dicho lo que dijimos antes sobre Mardoqueo.
Usted y yo, amigo oyente, debemos reconocer lo siguiente. Tenemos que dejar que Dios determine quién es fiel. Nosotros no somos los que tenemos que determinar eso. Este hombre Mardoqueo ahora no está siendo un político muy hábil. Él no se está inclinando porque ha sido enseñado de cierta forma, y en esa enseñanza, aunque él está desobedeciendo a Dios al no haber regresado, en esa enseñanza se le dijo a él que no debía inclinarse ante nadie, solamente ante Dios. Y leemos entonces en el versículo 3, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Ellos le decían a Mardoqueo, bueno, estás haciendo algo tonto. Estás arriesgando tu posición y tu vida. Inclínate ante ese hombre. Pero Mardoqueo no quería hacer eso. Y ya podemos ver a este hombre Amán llegando al palacio todos los días, y toda la gente se inclinaba ante él, con excepción de Mardoqueo. Y vemos en el versículo 4, aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Hasta entonces, él no había revelado su nacionalidad, y finalmente le preguntaron, ¿por qué haces eso? Es una tontería, es algo absurdo. ¿Por qué no te inclinas? Y por fin él les dice, bueno, es que yo soy judío. Y en el momento en que él les dice eso, él hace público también su religión. Él adoraba al Dios único y verdadero. Él había sido enseñado lo que dice allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde leemos, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, Jehová, el Dios plural, Jehová uno es. Él tenía que declarar esto al mundo de la antigüedad, al mundo de la idolatría, de la unidad de la deidad. En el día de hoy no estamos en un mundo de la idolatría politeísta de entonces. Sin embargo, estamos en un mundo de ateísmo. Y tenemos que declarar en el día de hoy la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, Mardoqueo en esta ocasión en particular ha tomado su posición y los demás saben por qué. Porque el judío de ese día era conocido en todas partes como aquel que adoraba al Dios único y verdadero. Leamos ahora el versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Normalmente, si este Amán hubiera sido un gran hombre y se le hubiera traído este asunto a su atención, él hubiera dicho, ahora no me molesten, si no se quiere inclinar, si quiere ser diferente, pues que lo haga. Pero a Amán le molesta mucho la actitud de Mardoqueo y él odia a este pequeño hombre. Él no solo va a demostrar su odio contra él, sino que lo va a hacer en contra de todo el pueblo. Y leemos aquí en el versículo 6, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Ahora nosotros podemos apreciar la trama aquí. Este hombre está obrando, tratando de destruir a toda la nación de Israel. Usted puede ver que Dios está actuando detrás del escenario en esta corte pagana, impía, colocando a alguien en el trono al lado mismo del rey, para que en el momento preciso pudiera intervenir en su beneficio. Podemos apreciar que Dios está en las sombras, cuidando a los que le pertenecen. Cuán importante es notar esto en el día de hoy, amigo oyente. Ahora nuevamente hemos llegado a un lugar importante en nuestra historia, y es bueno llegar a este punto y detenernos en esta historia que continuará. ¿Qué es lo que va a hacer Amán? ¿Cómo va a manipular las cosas para poder eliminar a esta gente? Pues bien, él es inteligente y saldrá con algo para poder hacer daño a los judíos. Pero dejaremos esto para nuestro próximo programa y contamos como siempre con su fiel sintonía. Hasta encontrarnos de nuevo en este mismo punto del dial de su receptor, deseamos a usted las incontables bendiciones del Señor en su vida.